Muy buenas tardes para todos y todas. Nuevamente hoy nos encontramos pues en un espacio para conversar frente a diferentes temas. Hoy nos trae y nos recoge aquí el tema del abuso. El abuso y sus diferentes tipos. El día de hoy nos encontramos con la compañía del intendente Ramírez de Infancia y Adolescencia, con el comisario de familia de Guatavita, Miguel Ángel Guacaneme, en su equipo de trabajo, la trabajadora social Viviana Pulgarín y su psicóloga Gisette Cortés. También nos acompaña la coordinadora del José Gregorio Salas, Jimena Estepa, con la intención pues de hacer un trabajo articulado entre todas las entidades que estamos pues dispuestas y prestas a acompañarles y atenderles en este tiempo de aislamiento preventivo. Entonces, como les decía, el tema de hoy va a ser el abuso. En un primer momento, en compañía de la coordinadora del José Gregorio, la profe Jimena, vamos a presentarles qué es el abuso y cuáles son los tipos de abuso. Entonces, para ello voy a compartirles una pequeña imagen. Bueno, ya como lo decía Glorita, pues los tipos de abuso hacen parte de toda esa violencia que ejercemos con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Tenemos básicamente cuatro tipos de abuso o de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y una cuarta que hace referencia a la omisión o negligencia frente a esos tres tipos de abuso o de violencia. Recordemos que la violencia física pues hace referencia a todas aquellas situaciones en las que ejercemos el uso de la fuerza física y que de alguna manera causamos dolor, malestar, lesión, daños a la salud, al desarrollo del niño o al adolescente, y los cuales involucran en nuestro contexto normal cachetadas, nalgadas, puños, pellizcos, pisones, mordiscos, los comúnmente llamados coscorrones, zarandeos, rasguños, jalones de cabello, de orejas, también intentar asfixiar o dar puntapiés a los niños, lesionarlos con algún tipo de objeto, palos, correas, pantuflas, planchas, zapatos, e incluso cuando llegamos a usar armas como cuchillos, puñales y demás sustancias que les pueda generar también en algunos casos quemaduras, como agua o líquidos que estén calientes, ácidos y demás, o que en algunos casos extremos les pueden generar incurrir en una ingesta forzosa de algún tipo de sustancia que les pueda causar algún daño físico a la salud de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Tenemos también la violencia psicológica y la violencia sexual. Ya Glorita nos va a hablar de esos dos tipos de violencia. Listo, pues la violencia psicológica es justamente todas esas acciones que adultos, niños, jóvenes, a cualquier edad, emprenden para degradar, discriminar o controlar las acciones o los comportamientos, creencias, decisiones o demás de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo se evidencia en los malos comentarios, en las burlas por la apariencia, en todas estas situaciones que si bien no dejan huellas físicas notorias, sí dejan huellas en nuestra mente y muchas veces en la percepción que tenemos de nosotros mismos? Frente a la violencia sexual, pues es justamente todos estos actos o comportamientos de tipo sexual que se ejercen sobre un niño, niña o adolescente, donde utilizamos la fuerza o cualquier forma de coerción, sea física, psicológica o emocional. Coerción física, pues que yo uso la fuerza, mi fuerza, para acceder a alguna otra persona, menor o niño. La presión psicológica, sí, esta en la que se envuelven muchas veces a los niños y niñas y es en relación a fantasías frente a el miedo que yo pueda tener o que el agresor infunde sobre el niño en relación a que si cuenta lo que sucede, pues sus papás van a morir o lo van a matar. Bueno, todo este tipo de amenazas que hacen que el chico pues acceda, y emocional, pues que es algo muy similar, ¿no? Relacionado
a cómo se usan esas estrategias pues para poder acceder al cuerpo. Violencia sexual no es solamente el acto coital de penetración, sino los tocamientos a las partes íntimas, tocamientos abusivos pues al cuerpo, darle un beso a la compañera cuando no lo quiere, también hace parte de este concepto de violencia sexual. Y por último, pues otro tipo de violencia también, pues es la misma omisión o negligencia, que se refiere pues a esa falta de protección o de cuidado que nosotros como progenitores o encargados de los niños, niñas o adolescentes, siendo responsables de ellos, no los protegemos o los exponemos a ese peligro. O una vez expuestos a ese peligro, no los atendemos y no logramos satisfacer esas necesidades básicas en las que los niños deben estar protegidos en cuanto a su parte física, sexual, emocional y demás, que en la que nosotros nos apartamos de que tengan algún tipo de atención en cualquiera de estas situaciones y la obligación que tenemos de reportarlos a las autoridades competentes o a una profesional que les pueda brindar ayuda cuando se ven inmersos en alguno de estos 3 tipos de violencia que ya mencionamos. Listo, entonces esto es a grandes rasgos los 4 tipos de violencias o abusos que pueden ser víctimas los niños, niñas o adolescentes. En esta oportunidad, entonces vamos a ahondar en herramientas o estrategias que nos permitan identificar cuáles son esos signos de alarma que nosotros en casa podemos tener presentes en relación al abuso. Si alguno de nuestros hijos puede estar siendo víctima de abuso o en algún momento pues pudo haber sucedido. Para ello, la trabajadora social y la psicóloga de la comisaría pues nos van a ayudar con estas herramientas. Muy buenas tardes a toda la comunidad escolar, a los padres, a los cuidadores, a la comunidad en general. En este momento, pues vamos a explicar cómo identificar el abuso. Podemos encontrar muchos comportamientos en los niños, niñas y adolescentes que nos pueden indicar que está pasando algún tipo de maltrato, bien sea psicológico, algún estilo o pauta de crianza inadecuado. Para la identificación de los comportamientos o de las características propias del abuso sexual hacia un niño o niña adolescente, es importante recalcar que estos comportamientos que tienen los niños no pueden ser propios a un delito sexual, sino puede ser relacionado con otros. Por eso es importante mirar el contexto por el cual el niño está teniendo ciertos comportamientos. En un momento les voy a explicar cuáles son algunos de estos para que ustedes tengan siempre una alarma, siempre indaguen por qué el niño o la niña o este adolescente está teniendo estos comportamientos y pues en debido caso denunciarlos o buscar algún tipo de ayuda profesional. Cuando hablamos de las secuelas físicas, son mucho más fácil de encontrarlas. Por ejemplo, cuando un niño está sucio, cuando todo el tiempo lo podemos ver con moretones, que el niño se la pasa siempre golpeado en alguna parte de su cuerpo, con alguna fractura. Esto es muy fácil de identificar cuando es algo físico. Por ejemplo, en lo sexual podemos encontrar, como ya nos habían mencionado, quemaduras, fracturas, lesiones, cortes, sangre, por ejemplo, cuando en nuestros niños o niñas encontramos sangre en su ropa interior, dolor genital, bien sea en su vagina, en su vulva o si no en su ano. Esto se puede identificar el dolor al sentarse o el dolor al caminar. Cuando padres, ustedes vean esto, tienen que preguntarle a su hijo o a su hija por qué está caminando de esa manera, que si le duele y por qué le duele. No quiere decir que porque al niño le duele sentarse es porque fue víctima de un abuso sexual, sino puede ser que tenga colon irritable, ¿sí? Entonces siempre es importante mirar el contexto. Esto se trata de lo físico es más fácil de identificar y de detectar. De las características que podemos mirar en nuestros niños es su comportamiento y su estado de ánimo. Podemos encontrar que los niños, por ejemplo, que han sido abusados sexualmente, pueden llegar ustedes mismos van a encontrar que él se acaricia sus partes íntimas,
que buscan algún tipo de tocamiento o roce con algún niño o niña o algún adulto. Puede haber masturbación, pueden intentar, por ejemplo, hacer una penetración oral, oral, anal o vaginal. Entonces, esto se van a dar cuenta que hay unas conductas en el niño o la niña que no son acordes a su edad. Entonces, que ya son conductas muy hipersexualizadas, que no son acordes a su edad y tampoco al contexto en el que se encuentran. Por eso es importante que si ven estos comportamientos, ustedes estén siempre indagando, mirando por qué el niño o la niña o este adolescente lo está realizando. También estos niños, o los chicos, niñas, adolescentes que han estado expuestos a violencia, al abuso sexual, ustedes van a encontrar que siempre van a tratar de buscar, por ejemplo, videos con contenido sexual, siempre ver a los padres o a las personas que iban en su casa, cómo tienen relaciones sexuales, mirar fotografías. Entonces, esto se llama el voyeurismo, ¿sí? Entonces, esto también, pues los niños empiezan a buscarlo más. ¿Por qué? Porque como ya han tenido un acercamiento a este tipo de contenido sexual, pues ellos van a seguirlo buscando pues como curiosidad y también pues a aprender o ver cosas nuevas. También se empieza a presentar el exhibicionismo, entonces la niña que acá es dependiendo. Hay niños que son muy introvertidos, es decir, que no se expresan muy fácilmente, y hay niños o niñas que son más extrovertidos. Entonces, del hecho de que mi niño sea más extrovertido no quiere decir que haya sido víctima de un abuso sexual. Sin embargo, es importante identificar si mi niño ha sido así desde siempre o empezó desde un momento. Y si empezó desde un momento determinado, identificar por qué lo está haciendo. Entonces, el exhibicionismo es mostrar sus partes, no tener, por ejemplo, a cierta edad que la niña o nuestro niño, más que todos los adolescentes, empiecen ya a cambiarse y a dejar ver sus partes íntimas. También podemos encontrar que los niños empiezan a hacer comportamientos y movimientos relacionados al coito. El coito es cuando se está teniendo la relación sexual. Pues los adultos saben más o menos a qué me estoy refiriendo con estos movimientos. Es importante que si está saliendo una canción de moda y esta canción de moda tiene en sus videos también una forma particular de bailar y que si el niño lo baila y se le acerca a otras niñas, pues identificar si es víctima de un abuso sexual o realmente es por la imitación de este video. Esto lo digo por experiencia de que ya ha pasado en otros contextos. Se puede encontrar también un estado de ánimo alterado, si su hijo es tranquilo, si no se nota un llanto inesperado y de un momento a otro lo empieza a tener, es importante que lo empiecen a mirar qué es lo que está sucediendo. Recordemos que estos tips que les estoy dando no es propio de abuso sexual, sino también se puede dar por otro tipo de maltrato o algún tipo de situación que esté pasando nuestro niño, niña, adolescente. Entonces empiezan a ser poco afectuosos, no les gusta que los abracen, que los toquen, empieza a ser más irritable, más nervioso, más ansioso, su estado de ánimo es más triste, llora desconsoladamente, se muestra muy retraído. Empiezan a tener también un cambio en el sueño. Esto también es propio cuando un niño está siendo víctima, por ejemplo, de abuso escolar por parte de sus compañeros, o también por sus padres, por uno de sus padres o por los dos. Entonces empiezan, por ejemplo, a tener frecuentes pesadillas, ellos se despiertan, para ellos son muy terroríficos y se despiertan siempre en la madrugada, empiezan a tener falta de control de esfínteres, entonces es el niño o niña que ya controlaba esfínteres, que es la orina y el popó, y si en un momento otra vez tienen esta regresión, este comportamiento nos está diciendo que hay algo que está sucediendo en este niño o esta niña y hay que revisar qué es lo que está pasando. También se pueden presentar cambios de higiene,
por ejemplo, los adolescentes se puede encontrar que ellos empiezan a bañar más por la humillación y la vergüenza y la culpa que ellos sienten de este abuso sexual que sucedió. En cambio, en los niños más pequeños se encuentra que a ellos no les gusta tanto bañarse o tener estos hábitos de aseo. También se puede encontrar que los niños más pequeños o independiente de la edad realmente no les gusta ya que su papá o su mamá los ayude a cambiarse porque pues temen a que les noten los rasguños, los hematomas, que son esos negritos que nos salen en la piel cuando nos pegamos con algo o nos pegan, o algún tipo de lesión en nuestra piel. Es importante, papás, que si empieza los niños, tú le dices, vamos a ir al parque, y si el niño dice, no quiero ir allá, entonces es importante que ustedes pregunten por qué, y más si los niños salen solos, siempre estar supervisados. O, por ejemplo, que vayan a ir a visitar a alguna persona y diga que no quiere ir y no acepta ni esa persona ni ese lugar, es importante también identificar qué fue lo que sucedió. También empiezan a haber cambios de alimentación, bajo rendimiento académico, agresiones hacia otros compañeros. Es importante que si hay alguna autoridad, llámese profesores o alguna persona de la comunidad, empiece a hacer algún tipo de regalo a su hijo o a su hija, tengan muy presente cuál es la intención y por qué lo está realizando. También se puede encontrar en la adolescencia, más que todo, que empieza un inicio temprano en las relaciones sexuales, promiscuidad, prostitución, abuso de sustancias psicoactivas, conductas autolesivas, porque estas personas, pues, dependiendo la culpabilidad y todos esos sentimientos que lleva, pues, ser víctima de abuso sexual, pueden llegar a tender al suicidio. Y otros tipos y otros más comportamientos que pues es importante que tengamos en cuenta, y lo vuelvo a mencionar, no son propias de abuso sexual, pero es importante mirar el contexto en que se da cada uno de estos cambios de comportamiento, si es abuso sexual o si es otro tipo de situación que está presentando el niño adolescente. Niña, adolescente. Entonces es importante también identificarlo, pero también es importante enseñarles cómo protegerse ellos mismos. Y esta es una de las herramientas que mi colega, la doctora Viviana, pues les va a comentar. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, entonces de acuerdo a lo que la doctora Joana nos explicaba de cómo identificar o cuáles son los factores que debemos identificar, entonces para cada uno de ellos hay una manera en la que los papitos, que son los principales responsables y los que quizás noten primero cualquier cambio en sus hijos, deben tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar, son corticos, son tips o cosas muy fáciles que les podemos enseñar a nuestros hijos en la casa. Todo ello parte como tal del diálogo y de las relaciones de confianza que debemos construir en familia. Entonces, bueno, lo primero que debemos trabajar con nuestros hijos y que la doctora Joana ya bien nos explicaba es el tema del autocuidado. Entonces, el autocuidado relacionado con qué? O que creemos con nuestros hijos momentos donde les expliquemos cómo se llaman sus partes íntimas. A veces los papitos caemos en el error de ponerles otros nombres a las partes íntimas del cuerpo y esto pues puede desencadenar que los niños tengan un desconocimiento a la hora de comunicar, a la hora de querer expresar que les está ocurriendo algo. Entonces, de vital importancia que les expliquemos de una manera privada, esto no tiene que ser en público, no tiene que ser que toda la familia estemos reunidas, sino que de una manera muy adecuada, de pronto durante el baño o cuando estamos hablando con ellos de otros temas, y en la cotidianidad les expliquemos que cada parte tiene su nombre y lo llamemos por cómo es. Entonces no es el pajarito, sino es el pene, no es la galleta, sino es la vagina. Entonces es que hagamos un uso adecuado y tengamos un lenguaje adecuado con nuestros hijos. 2, cuando les estemos enseñando todo el tema de las partes íntimas, lo más importante es que desde muy, muy pequeñitos les enseñemos que nadie, ni dentro de la familia, ni fuera de la familia, puede tocarles estas partes. Entonces, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis primos, ni el vecino, ninguna persona, ni los docentes, ninguna persona, absolutamente nadie,
Esto va a enseñarle al niño que sus partes íntimas se llaman íntimas precisamente porque solamente él las puede tocar. En el caso de los niños pequeños que están en el cuidado de otras personas, también es importante explicarles que hay una manera adecuada de tocarlos, digamos cuando requieren apoyo para temas como de cambiarse en la ropa, de limpiarse cuando van al baño, pero pues esto debe ser de una manera adecuada y es importante que lo hablemos con ellos. Lo segundo que debemos trabajar con nuestros hijos, importantísimo, los temas de las relaciones de confianza. Entonces, cuando hablamos de una relación de confianza, se divide en 3 partes y si en algún momento nuestra relación con nuestros hijos no tiene los 3 temas que les voy a decir, entonces tenemos que reevaluar porque no estamos construyendo una relación adecuada. Entonces, hablamos de confianza cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de conversaciones y cuando hablamos de espacios de jugar. Entonces, si en algún momento no tratamos a nuestros hijos con respeto, si en algún momento durante las conversaciones no podemos hacerlo de una manera sana, escuchando lo que el niño quiere decir, lo que el niño quiere expresar, entonces no podemos hablar de una relación de confianza. Dentro de la conversación es importantísimo que antes de juzgar o antes de regañar, escuchemos a nuestros hijos. Muchas veces juzgamos y castigamos sin permitir que el niño exprese primero o el niño mencione qué es lo que está ocurriendo. Entonces, de entrada, nos cerramos a la información que el niño nos quiera dar porque el niño no ve una relación de apoyo, sino una forma en la que lo están acusando constantemente. Como tercera parte importantísima frente al tema de prevención de abuso, es que los papitos les enseñemos el tema de límites. Del límite como tal hace referencia a la expresión de la palabra no. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos a que es adecuado, a que por ser niños tienen la obligación de saludar de una manera, tienen la obligación de respetar al adulto de una manera específica. Toda esta clase de espacios, de una manera inconsciente, generan en el niño una relación de poder. Entonces, el adulto puede mandar en todo, el adulto decide todo, y por eso, cuando ocurren situaciones de maltrato, de abuso, nuestros niños entienden que por ser un adulto está bien hecho. Entonces, importantísimo que trabajemos con nuestros hijos la palabra no, la importancia de que si cualquier persona les va a dar un beso, pueden decir no. A veces obligamos a nuestros niños a saludar de beso, incluso en la mejilla, y esto no es sano, porque entonces el niño pierde la capacidad de decir o de expresar que no le gusta o no le agrada un tipo de comportamiento. A veces los obligamos a que otras personas los alcen o los carguen y pues esto no es un comportamiento sano. Simplemente con eso que hacemos, enseñarles que el adulto puede decirle que un comportamiento es o no es adecuado. Respecto a esto también la parte de los secretos, entonces también desde muy pequeños debemos trabajarle a nuestros niños. En la adolescencia de pronto los secretos tienen otro tipo de connotación porque las redes de nuestros hijos ya son sus amigos, pero es importante explicarle al niño, sobre todo en edades pequeñas, antes de los 10 años, que no hay por qué guardar secretos, que no es sano guardar un secreto, que no es sano que si una persona le dice, yo te toco y es un secreto entre los dos, o yo te toco y no va a salir de los dos, o si pasa tal cosa que ya la profe Gloria no lo decía, le vamos a hacer algo malo a tu familia. Entonces, es importante que les expliquemos a los niños que esto no es real y que nunca, cuando se es pequeño y en determinadas edades, nunca será sano guardar un secreto. Pero vuelvo y les repito, esto solo es posible si la comunicación con nuestros hijos es adecuada. No podemos esperar que un niño cuente algo cuando en el hogar ni les hemos dado el espacio para que lo comenten, ni le hemos dado la confianza suficiente para que el niño nos pueda comentar estas situaciones. Bueno, frente al tema, otra recomendación importantísima es el de dormir solitos. Siendo conscientes de que en muchos de nuestros hogares y en muchas de sus casitas posiblemente, por las condiciones económicas, nuestros niños comparten camas o comparten habitaciones. Entonces, frente a esto, algunas recomendaciones específicas.
En lo posible y en la medida de los recursos económicos y de las condiciones de cada una de sus familias, debemos entender que los niños deben dormir solos. Nunca será sano, ni psicológica, ni socialmente, ni bajo ningún contexto, es sano que un niño duerma con un adolescente o duerma con un adulto. Entonces, esto es una manera de prevenir estas situaciones. En muchas ocasiones, los temas de abuso, incluso temas de malentendidos, porque también puede ocurrir, donde los niños mencionan que otra persona de la familia los toca, se dan en espacios como los dormitorios, en horas de la noche, que me miró, que me tocó, que me abrazó, y pues claramente esto no es un comportamiento sano. Sin embargo, si en algunos de sus hogares los niños comparten cama, es importante que tratemos de ubicarlos en las edades más cercanas, o niñas aparte, niños aparte. Es importante que tengamos en cuenta que cuando llegamos a la adolescencia, o nuestros chicos llegan a la adolescencia, llega con ellos el tema de la exploración sexual, y posiblemente esto se convierta en un factor de riesgo que está asociado a la curiosidad de los niños y de los adolescentes. 2, respecto a un tema que también la doctora Joana nos decía, es que sí, en algunas de nuestras casitas, que en el caso de Guatavita, sabemos que a veces compartimos una habitación entre adultos y niños, es importante que tengamos una manera de separarlos o de adecuar los espacios. No se trata de decir es que me toca construir otra casa, me toca construir otra habitación, no. Es de que entendamos como adultos de que hay momentos y hay espacios que son adecuados. Por ejemplo, vivimos los 2 papitos y nuestros 2 hijos en la misma habitación, entonces con un armario, yo siempre les recomiendo que así sea el uso de una cortina oscura, de una tela oscura, separemos en lo posible ese espacio. Sabemos y debemos reconocer que pues en el tema de pareja viene también el tema de intimidad, el tema de relaciones sexuales, y muchas veces nuestros niños se ven involucrados en temas de conductas o temas sexuales porque han presenciado en sus hogares que durante la noche sus papitos o sus mamitas o sus padrastros y sus mamitas tienen relaciones sexuales durante la noche, y pues los niños, aunque ustedes crean que el niño está en el 5º y último sueño, los niños están despiertos, presencian esto, y pues igual esto llega a configurarse en una conducta de tipo sexual, porque estaríamos hablando de abuso. El abuso no solamente es el que cuando se toca, sino también cuando nuestros niños presencian y están expuestos a este tipo de situaciones. Frente al tema de las redes sociales, sobre todo para los adolescentes, más en este momento del uso de la tecnología como una herramienta frente a todo lo que está pasando en el país, es recomendarles a los papitos que estemos pendientes, con quién hablan, qué hacen, cuánto tiempo. Es importantísimo que establezcamos unos horarios. No es cuando el niño quiera, no es cuando mi hijo, porque ya tiene 13 años, entonces o 14, puede estar todo el día en el computador. Deben haber unos horarios claros. Lo ideal, en la medida de lo posible, cuando las mamitas estén en la casa, que alguien esté o alguien haga supervisión de lo que nuestros hijos están o los niños están haciendo en internet. A veces se cree ingenuamente que el niño está en clase, pero si uno revisa el historial, que muchos papás lo hacen, algunos no, pero siempre es práctico, uno ve que los niños frecuentan otro tipo de páginas. Entonces es importante esto, que si tienen redes sociales, que lo adecuado es que sea después de los 14 años, los papitos tengan acceso a mirar quiénes son sus amigos, con quién hablan, con qué chatean y pues de qué temas hablan. Generar entornos seguros, que esto nos quiere decir que siempre es importante que les expliquemos a nuestros hijos que cuando estén al cuidado de otras personas deben contar lo que hacen en esos espacios. Si los bañan, si los cambian, si les toman fotos, si no, de qué temas hablan, si los cargan en sus piernas. A veces cosas que parecen muy inofensivas a la vista pueden terminar siendo señales de alarma. Ya la doctora Joana nos explicaba, no nos vamos a alarmar con una sola cosa, pero si hay personas que podamos notar el mínimo cambio en un niño, por lo general somos los papás. Entonces es generar esa clase de entornos seguros. Importantísimo
también el tema de enseñarles a no recibir regalos, el tema de no recibir un mínimo helado, el tema de no recibir premios por nada y el tema de no dejarse comprar absolutamente por nada. Realmente, aunque suene triste, es muy, muy fácil comprar a un niño con cualquier cosa. Cuando no les explicamos que recibir un regalo no es sano, nuestros niños pueden incurrir en esto. Y por último, importantísimo, que hablemos con nuestros hijos de una manera honesta, de una manera tranquila, sin ser de pronto alarmistas, frente a qué es el abuso, que el abuso sexual es una situación real, latente, que se da en todos los estratos, de los más pobres a los más ricos, que se da tanto en la zona urbana como en la zona rural, que se da independientemente de cualquier situación. También es importante que como papás sepamos que el 92% de las situaciones de abuso sexual y de maltrato que ocurren al interior de la familia y ocurren por miembros de la familia. Es un llamado también, papitos, a que estemos alerta. No se trata de estar señalando a nadie a toda hora, pero sí de que empoderemos a nuestros hijos, y en la medida en que nuestros niños y nuestros adolescentes conocen de estos temas, es mucho más fácil que podamos identificarlos y prevenirlos. Y por último, realizar la invitación a todos que si en algún momento conocemos de alguna situación que esté ocurriendo en alguna casa o que nos llame en especial la atención, muchos de los docentes lo notan, muchas de las personas lo notan, entonces es que informemos a las autoridades competentes, llámese comisaría, sector salud, policía de infancia, los orientadores, los coordinadores, siempre serán redes que nos pueden ayudar a prevenir estas situaciones. Gracias. Muy importante conocer, si sabemos de un caso, qué es lo que debemos hacer, cómo proceder. Entonces, para ello les doy la palabra al señor comisario Familia y al intendente de la Policía de Infancia y Adolescencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Como lo he dicho siempre, me parece un espacio demasiado apropiado para poder llegar a la comunidad en esta situación y en esta época de pandemia. En ese orden de ideas, yo quiero que ustedes tengan presente que como Comisaría de Familia tenemos dispuestos todos los canales para poder atender los diferentes casos que se nos presenten en la jurisdicción del municipio de Guatavita. Acorde a lo que ya han dicho esta serie de profesionales, que me halaga mucho el estar compartiendo en este espacio, quiero decirles también cuáles son los tipos penales que se podrían llegar a incurrir del tema que estábamos hablando el día de hoy, que es abuso sexual. De ahí, pues podemos tener presente que se puede presentar un acceso carnal menor de 14 años, es un delito contemplado en el artículo 208 del Código Penal. También tenemos los actos sexuales abusivos con menor de 14 años, contemplado en el artículo 209 de la misma norma, pero adicionalmente un tema que también la doctora Viviana pues tocó, y es el hecho de un delito de pornografía en menor de 18 años, algo para tener. Es un tipo penal que está contemplado en el artículo 208. En ese orden de ideas, yo quiero que ustedes tengan presente que la ruta para los eventos de abuso sexual en el municipio de Guatavita nosotros la tenemos establecida. La recepción de la denuncia se lleva a cabo en las instalaciones de la Comisaría de Familia en una jornada de lunes a viernes, horario habitual. Si la situación se nos llega a presentar un día sábado, un domingo o un día lunes festivo, pues pueden acudir directamente a la estación de policía de este municipio, quienes se contactan con nosotros, también para que tengamos una atención presencial. Algo para que tengan presente, nosotros, abuso sexual, Comisaría de Familia en pleno se tiene que desplazar al municipio de Guatavita para que este caso sea atendido. En ese orden de ideas, la denuncia, como lo dije, directamente se puede adelantar en la Comisaría de Familia, se puede poner en conocimiento también de la Personería Municipal, de la Policía Nacional, de la Inspección de Policía, las demás entidades que hacen parte de la administración municipal, instituciones educativas, por medio de los presidentes de juntas de acción comunal. Sí, la persona que tiene la intención de denunciar un delito, pues sencillo, se acerca en conocimiento. En el momento en que se ponga en conocimiento alguna situación de estas, como lo dije anteriormente, la Comisaría de Familia tiene que tener una atención presencial. Las familias se desplazan para adelantar esta situación dentro de unos actos urgentes. Estos actos urgentes tienen una articulación también con entidades como el CTI, la SIGIN, con el propósito de venir a recaudar todo el material probatorio necesario pues, para poder interponer la denuncia. Una recomendación
Si nosotros estamos hablando de un acceso carnal en menor de 14 años, lo ideal es que los papitos de la autoridad competente en el término de la distancia. Es decir, nosotros tenemos el término para poder recaudar en el término de 72 horas. Sí, en esas 72 horas de parte de la comisaría de familia. Una recomendación: si tenemos que un niño fue accedido carnalmente, por favor no bañarlo, no familia con la misma ropa, la ropa del acto. Sí, bañarlo, no. Ese es un error y de igual manera eso también frustraría un poco también el actuar de las autoridades competentes. Bueno, en ese orden de ideas también tenemos una articulación con Policía de Infancia y Adolescencia, también nos acompaña el intendente Antonio Ramírez. Entonces vamos a ahondar un poco más el tema pues con él. Claro que sí, para añadir a lo que hemos venido tratando en este tema de delitos sexuales, inicialmente saludar a la comunidad educativa de los dos colegios, yo soy José Gregorio Salas, a los niños, a los jóvenes, padres de familia, docentes y todas las personas que tengan acceso a esta información. Para añadir a todo lo que han comentado con anterioridad las profesionales de Comisaría de Familia, el doctor Miguel y las profes, recalcarles a ustedes bastante el tema de esa buena utilización del tiempo libre y aún más en estos momentos que tienen acceso a internet, a un computador, a una tablet, que lo sepan manejar precisamente porque a través de redes sociales, como ya lo mencionaba la doctora Viviana, se puede iniciar un tema de algún tipo de delito sexual. Ya lo había mencionado con anterioridad, el tema de los delitos sexuales como es el acceso carnal violento, establecido en el Código Penal, que es la Ley 599 de 2000, donde establece precisamente la Procuraduría, que es el que realice algún acceso carnal con otra persona, sea mediante violencia, obviamente mediante algún tipo de engaño, es un delito en Colombia, al igual que los actos sexuales violentos. Tengamos en cuenta que, lo decía la propia Gloria, que en el momento en que se presente un beso no consentido o permitido por la otra persona, puede considerarse también un acto sexual y que está consagrado en el Código Penal, en el cual establece también que quererse en otra persona, un acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, también incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones y más aún en estos tiempos que estamos con más tiempo, digamos, entre comillas, libres en la casa. ¿Por qué? Porque pues muchos de ustedes, jóvenes, estarán en la casa solos. Sus papás tendrán que trabajar y pues quedarán solos al cuidado, entre comillas, digámoslo así, del internet, del cuidado de una red social en donde no hay algún adulto que esté pendiente de una manera responsable, que ustedes de pronto no vayan a algún tipo de páginas o que alguien los invite a ustedes a que cometan algún tipo de delito sexual, sea un acto sexual, o sea un acto carnal violento. Tengamos en cuenta también que el Código Penal establece en el artículo 218 la pornografía con menor de 18 años. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta porque hemos tenido casos en nuestra zona de trabajo donde los jóvenes piden algún tipo de fotografía o video de su novia, su mejor amiga, su mejor amigo, mostrando las partes privadas o íntimas, la comparte esta imagen y que ese momento cuando la comparte ya pasa a ser una fotografía pública. De ser una fotografía privada pasa a ser una fotografía pública y esta persona a usted no le puede garantizar que guarde la foto, que la elimine o que no la vaya a compartir con alguna persona. Entonces, en este caso, jóvenes, cuando se presenta este tipo de situaciones, que a mí me llega la imagen de alguna compañera o de algún compañero en algún tipo de estas situaciones y yo empiezo a compartirla, se puede presentar un delito relacionado con la pornografía con personas menores de 18 años, el cual en el Código Penal establece que el que fotografíe, el que filme, el que grabe, el que produzca, el que divulga, que en este caso sería compartir este tipo de imágenes, ofrezca, venda ese tipo de imágenes o videos, compre, porque también puede pasar nosotros en que a través de las redes o que tenemos mucho espacio para estar en internet, compremos ese tipo de material, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años
y una multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué les quiero recalcar el Código Penal? Porque ustedes, niños y jóvenes, responden penalmente a partir de los 14 años, y ya lo hemos tratado en algunas clases anteriores ya de manera presencial en el colegio, y en donde hemos hablado precisamente de este tipo de situaciones. Ustedes a partir de 14 años ya responden penalmente, y esto les va a generar a ustedes problemas de ahí en adelante, tanto para ustedes como para los padres de familia. Entonces tengamos en cuenta estas observaciones. Ya el doctor Miguel nos dio la ruta a seguir. Las profesionales de comisaría de familia nos hacen unas importantes recomendaciones y señalamientos al tema de actos sexuales y delitos sexuales, y las profes también iniciaron con una actividad muy importante. Invítalos a ustedes a que denuncien de manera oportuna todo este tipo de situaciones. Tenemos la línea 123 de la Policía Nacional, tenemos también la línea 141 del ICBF, y ya a continuación de Comisaría de Familia nos brindarán el número telefónico para que informemos oportunamente cualquier situación que se presente con este tipo de delitos, o a través de las orientadoras de las instituciones educativas, que también pues ha sido un canal importante para nosotros para poder trabajar de la mano con los colegios y con ustedes, nuestros niños jóvenes y todos los padres de familia. Agradecerle también, Intendente Ramírez, con una persona que también es muy dispuesta para las situaciones que se presenten en el municipio de Guatavita. Tener en cuenta que no contamos con Policía de Infancia y Adolescencia en la jurisdicción del municipio de Guatavita. Policía de Infancia y Adolescencia viene desde el municipio de Chocontá. Ellos tienen a cargo la provincia de Almeidas, entonces no tenemos disponibilidad de tiempo total acá al municipio, pero cuando se nos presenta alguna situación tenemos muy buena articulación con él. Número telefónico para poner en conocimiento alguna situación de abuso sexual, claro que sí, es el número 321-241-9004. Repito, 321-241-9004. Adicionalmente, agradecerle a la orientadora del Colegio Pío XII, la coordinadora del José Gregorio Salas. Ellas también son un canal importante para poner en conocimiento este tipo de situaciones. También tenemos muy buena comunicación con ellas, entonces cualquier situación que ustedes quieran informar, pueden acudir también a ellas, cualquiera de los profesionales que nos acompañan en este momento. Y la idea, ¿cuál es? Que los niños, niñas y adolescentes reciban una atención oportuna en el momento en que debe ser. Padres de familia, una recomendación: si se presenta la situación, pongan a su hijo de forma inmediata a disposición de la autoridad administrativa, de la Policía Nacional. Si ustedes no lo hacen, también estarían vulnerando los derechos de sus hijos. Entonces, hombre, que fue el tío, que fue el papá, que fue el abuelo, hombre, no importa. Acá está la prevalencia de derechos de los niños. Padres de familia, la recomendación es que pongan en conocimiento alguna situación de abuso sexual. Para nosotros, como autoridad administrativa, como comisaría de familia del municipio de Guatavita, estamos interesados en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si ustedes no colocan en conocimiento de la autoridad competente, también como padres de familia estarían vulnerando el derecho de sus hijos. Y la intención de esta comisaría de familia es cortar con ese ciclo de violencia que viene desde hace muchos años. Hay situaciones que se vienen presentando donde han sido víctimas la mamá, la hija, la nieta, y ahí continuamos. No ponemos en conocimiento, no denunciamos porque es un familiar, porque es el tío, porque es el abuelo, porque es el papá, y lo único que les puedo decir es no, pongan en conocimiento de la autoridad competente. Acá en el municipio de Guatavita tenemos una muy buena articulación con las demás instituciones y sé que vamos a sacar los casos adelante. De lo que yo llevo como comisario de familia, no hemos descansado, hemos puesto en conocimiento cada una de las situaciones que se nos presentan en el municipio. Y algo para tener en cuenta, somos intensos con esos temas. Si recibimos un caso el día de hoy, a más tardar mañana tiene que ser puesto a disposición de la Fiscalía, para que ellos como autoridad competente adelanten la investigación para determinar si se configura el delito y asimismo la persona que lo haya cometido sea sancionada. Entonces, confíen en nosotros como comisaría de familia, no los vamos a defraudar. También los niños deben de tener una atención psicosocial, por eso hoy tenemos profesional de trabajo social, profesional de psicología, y también tenemos dispuesto un hospital que nos ha brindado muy buena atención y hemos adelantado muy buenos procedimientos. Adicionalmente tenemos articulación con la Fiscalía Caibas del municipio de Chocontá, también con medicina legal, es decir, tenemos una muy buena articulación para lograr sacar estos casos adelante. Entonces, nosotros, los que ustedes pueden observar en esta pantalla, servimos de canal de comunicación para poner en conocimiento este tipo de situaciones y nada, seguiremos trabajando con este tipo de charlas, de capacitaciones. El objetivo es que los niños, niñas y adolescentes, sus padres, cuidadores, núcleos familiares,
tengan herramientas y sepan cómo acudir de manera pronta, oportuna ante la autoridad competente. Es eso, Glorita y compañeros. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima oportunidad. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.